Tengo a mis dos invitados aquí en el piso. Por un lado, la señora Laura Villalba, coordinadora de conservación de WSS, y también al señor Ángel Bruschetti, gerente operativo de WSS. Vamos a estar hablando acerca de los conflictos entre la vida humana y la vida silvestre. Bueno, vamos a ir desarrollando ese tema en esta mañana, así que les doy la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, cuando hablamos de conflictos humanos, ¿verdad?, que se dan dentro de la vida silvestre, o hacemos como un balance, ¿verdad?, de todo lo que pasa entre la vida silvestre y los humanos, ¿de qué hablamos específicamente? Bueno, siempre decimos que ocurre que las mismas áreas que son importantes para la producción es el hábitat natural de la fauna. Entonces, por supuesto, cuando se hace producción en esos hábitats que son importantes para la fauna, muchas veces se generan conflictos desde que la fauna silvestre confunde, no puede distinguir entre su alimento natural y los producidos por el hombre. Y estamos hablando de conflictos inclusive de palomas en zonas de sembrado, o hasta llegar a los grandes felinos que cazan al ganado, por ejemplo, porque no los puede distinguir. Existen también conflictos en otros niveles que no son tan visibles, como el caso de transmisión de rabia o enfermedades, por ejemplo, también entre fauna y animales domésticos. Pero las más fuertes son esas que se generan teniendo en cuenta que el Chaco es altamente productivo en ganadería. Entonces, como es el hábitat natural de los grandes felinos, se crea ese conflicto cuando el felino, que es un carnívoro natural, confunde a su presa con el ganado, y entonces empieza a producir unas pérdidas monetarias al productor. Entonces ahí hay un conflicto que generalmente se soluciona matando al animal problema. Claro. Al animal salvaje, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿cómo se resuelve, cómo resolver eso desde WSF, qué medidas están tomando? Bueno, primero que nada acompañar un poco el problema, así como dijo Laura, es un poco el avance hacia la última frontera agropecuaria es lo que causa estos conflictos, ¿verdad? Estamos entrando en zonas muy poco pobladas, con abundante biodiversidad, entonces es como que la producción es la que está entrando en zonas salvajes o silvestres, ¿verdad? Por eso estos conflictos. Entonces lo que hacemos es un análisis de la problemática, y WSS a lo largo de su trabajo en Paraguay y específicamente en el Chaco desarrolló algunas medidas antipredatorias, ¿verdad? Especialmente contra ganado, básicamente ganado vacuno, ¿verdad? Y eso es lo que lo estuvimos probando con relativo buen éxito en varios lugares, y eso es lo que proponemos para que el propietario lo implemente en las situaciones de estos conflictos, ¿verdad? ¿Y qué dicen los productores o el propietario de estos lugares? ¿Se abren, digamos, a esa negociación? ¿Sería una negociación ahí por medio? ¿O digamos que se niegan a hacer eso? No, generalmente los productores, por sobre todo los grandes productores, tienen la intención de hacer las cosas bien siempre. Ellos son como comerciantes, ellos saben que una buena producción va a dar una buena ganancia. Y de hecho, cuando ellos dicen no tenemos alternativa, es que ahí WSS trata de darle otras alternativas, ¿verdad? Entonces sí, hay una muy buena predisposición generalmente de los propietarios. Nosotros hablamos con ellos y decimos, ¿qué pasa si disminuimos la pérdida por mortandad por felinos a un 70-80%? Entonces el propietario está dispuesto a bancarse esos 20% de pérdida, que ya es mínimo, y considera que es justo porque están en un hábitat natural de los felinos. Entonces te dice, bueno, pero ¿cómo vamos a bajar esa mortandad a un 70%? Si un productor está perdiendo 80 cabezas por año, ¿sí? Entonces dicen, bueno, si bajamos al 70%, por supuesto, hay una pérdida evitada ahí que monetariamente le cierra. Entonces ahí es donde WSS empieza a trabajar en buscar esas alternativas, y en este caso son las técnicas antidepredatorias. ¿Cuáles serían esas técnicas antidepredatorias? Bueno, de hecho WSS a nivel internacional ya han probado muchísimas. En Paraguay nos enfocamos específicamente en 3, luces LED, cercos eléctricos y cencerros. Las luces LED y los cencerros funcionan, por ejemplo, con paneles solares que se recargan permanentemente. Claro. ¿Sí? Y también y los cencerros. Nos hemos preocupado no solamente de ver la factibilidad de estas técnicas para disminuir esos conflictos, porque al final las técnicas disminuyen, no van a hacer que desaparezca el conflicto, pero sí disminuyen poniendo un poco más de obstáculo
para que el felino ataque al ganado, pero también nos hemos enfocado en que estos no sean tan costosos. Es decir, tratamos de mostrarle a los propietarios de que la relación costo-beneficio podría cerrar para ellos y ponernos en el nivel de comerciantes, es decir, hablar de negocios, porque al final solamente con el idealismo de proteger, porque los jaguares son muy lindos, pero si un productor que es un negociante tiene que cerrarle, y de hecho todos estos años estuvimos trabajando no solamente en probar las técnicas, en qué condiciones, cuándo funciona, cuándo no funciona, en qué número, cómo podría funcionar, no solamente en eso, sino que también en abaratar los costos. Ahora, se llevan un recuento, me imagino, desde WSS con relación a estos animales, ¿verdad?, que tenemos en estas regiones, y podemos diferenciar las regiones específicamente donde se encuentran. Bueno, es más abundante la zona de Alto Paraguay. Okay. ¿Verdad? Tenemos que tener en consideración también que las áreas silvestres nacionales más grandes están en la zona, y también las zonas boscosas más importantes en manos privadas también están en la zona, ¿verdad? Esa es el lugar donde hay una mayor población, ¿verdad? En el caso de jaguares, básicamente. Pero también tenemos conflictos no solo con el yaguareté, sino con el puma, ¿verdad?, conocido como león también, ¿verdad? Y no solamente en ganado vacuno, sino en ganado caprino y ganado bovino, ¿verdad? En el caso del puma se da la particularidad que a veces entra al chiquero de las cabras o de las ovejas y mata 15 o 20 animales, y no precisamente por comerlos, ¿verdad? Son costumbres, así como dijo Laura, ¿verdad? Son muy oportunistas, ¿verdad? Entonces consumen la presa que encuentran más cercana o más fácil de cazarla, ¿verdad? Entonces es ahí donde se producen estos conflictos. Entonces, en la zona de la frontera agropecuaria principal, que es Alto Paraguay, es donde hay una mayor incidencia hoy en el tema de ataques, básicamente de yaguareté, cuando hablamos de yaguareté. Claro. Ahora, ¿cómo llevan un control ustedes de WSS con relación a las propiedades privadas? Las propias propiedades privadas tienen su propio registro de mortandad. Ellos tienen por año. Esos registros a nosotros nos ayudaron, por ejemplo, a priorizar las épocas donde vamos a colocar. Fijándonos en los registros de mortandad, nos dábamos cuenta que las épocas más vulnerables, donde más mortandad por felinos teníamos, era en la época de parición, por ejemplo, cuando están naciendo los terneros. Entonces, esos 3 meses, que generalmente duran 3 meses la época de parición, eran la época de más alta mortandad. Era justo ahí donde empezábamos a colocar las técnicas antipredatorias, evitando que el felino llegue hasta esos lotes de madres con cría. Cuando bajamos en esa época el nivel de mortandad, realmente teníamos un éxito. Entonces, sí, llevamos un recuento de las épocas más vulnerables, de las épocas menos vulnerables, y en dónde hay que empezar a trabajar con las técnicas antipredatorias. Bueno, o sea que eso se está aplicando a poco. El propietario de estas propiedades tiene cada vez más apertura también en poder evitar este tipo de situaciones, por lo tanto va a invertir en esto que ustedes ofrecen, ¿verdad? Pero tenemos que tener también en cuenta una cuestión, ¿verdad? Muchas veces las superficies son muy grandes y esto implica todo un sistema de manejo y de manejo nuevo para el propietario, ¿verdad? Muchas veces no es tan fácil como aparenta, ¿verdad? Y hablamos a veces de propiedades de 20, 30, 40 mil hectáreas, ¿verdad?, con 10, 15 mil y hasta 20 mil cabezas de ganado. Bueno, eso implica una serie de cuestiones muy particulares también para el manejo, ¿verdad?, y para la implementación de estas prácticas. Así como dice Laura, tenemos ya identificado el periodo de mayor actividad, digamos, de mayor ataque, y es ahí donde se hace el mayor esfuerzo. Pero en muchos casos hay un montón de rodeos de parición, y en todos esos rodeos hay que aplicar esas técnicas, ¿verdad? Que no siempre es una, hay veces que hay que ir rotando porque el animal también se acostumbra, ¿verdad? En el caso de las luces LED, esto actúa como un, digamos, repelente porque ven las luces y lo asocian con movimiento de linterna y de presencia humana, entonces digamos que ahuyenta. Pero podemos tener 6, 7, 8 potreros de repente, ¿verdad? Y en todos hay que ir poniendo, y muchas veces estos potreros son muy grandes. Entonces implica todo un aprendizaje también para este manejo. No es algo tan sencillo y algo tan automático. Así es que va a implicar siempre un desarrollo y
Bueno, un aprendizaje y un para todos. seguimiento también por parte de ustedes. ¿Y cómo se distribuyen en los equipos de trabajo de WSS? ¿Dan abasto? Porque estamos hablando, así como usted dijo, de gran cantidad de animales, de predios muy grandes, ¿verdad? Hectáreas y hectáreas que por ahí no se dimensiona tan grandioso que llega a ser, ¿verdad? ¿Cómo se distribuyen desde WSS? La dinámica de trabajo nuestro es testear las técnicas, ver las condiciones en las que van a funcionar, y entonces son como pequeños pilotos. En un cierto potrero demostramos que eso puede funcionar con un costo definido, en una época definida, entonces los propietarios ven. Lo que tratamos es de difundir eso, las condiciones en las que una técnica funciona, cuándo, cómo, dónde, asesoramos, acompañamos, pero lo que esperamos después es una replicación de parte del propietario. Es decir, si un propietario ve cómo funciona una técnica y que funciona, posiblemente lo que va a hacer es multiplicar eso o replicar eso en los demás potreros. Nosotros estamos en la búsqueda constante de alternativas para que esto vaya creciendo y para que las técnicas sean todavía mucho más acertadas. Generalmente manejamos la visión de que un propietario, un ganadero, un gran ganadero, no tiene tiempo. Muchas veces tenés que irte con algo muy definido como para proponerle y que él pruebe. Una vez que prueba, como buen negociante lo que va a hacer es decir, bueno, esto me cierra, en costo-beneficio me cierra y yo voy a replicarlo. Voy a replicarlo en la época más vulnerable. Con cada pérdida de una vaca evitada, una mortandad evitada, él prácticamente ya está cubriendo el costo de la técnica. Entonces, claro, ¿qué sería si evita 15 a 20 mortandades? Entonces, a él le va a cerrar económicamente. Claro. A eso apuntamos. ¿Y en cuánto tiempo así definen? O sea, ¿cuánto tiempo de investigación? ¿Es una investigación le lleva a esto? Eso tiene un proceso, ¿verdad? Que muchas veces arranca con la colocación de cámaras trampa para la identificación cierta de que está, porque muchas veces tenemos casos de felinos de 2 patas, ¿verdad? Son otro tipo de mortandades que siempre se asocian a eso, o muchas veces el personal no está haciendo el recorrido en la época crítica. Claro. Entonces, cuando hay esas pérdidas, salen los números, muchas veces es más fácil culparle al felino, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es las planillas de mortandad, hoy con el tema de celulares y todos los celulares tienen buenas cámaras, entonces hay que sacar la foto de esa mortandad, de esa pérdida. Ahí podemos realmente tener la veracidad de que esa mortandad fue a consecuencia del ataque de un felino, ¿verdad? Simplemente depurando ese listado, muchas veces las pérdidas bajaron notablemente. Entonces, hay muchas pérdidas por otras causas atribuidas también a los grandes felinos, ¿verdad? Entonces, por eso son una serie de medidas. Entonces, arranca con el tema de colocación de cámaras trampa. A veces decimos que es por falta de presas naturales que ocurren estas predaciones, y no siempre es así, ¿verdad? Hay veces que las presas están, pero también es la facilidad de captura de los terneros chicos. Entonces, claro. Insisto, son muy oportunistas para el momento de alimentarse. Entonces, hay una serie de actividades que uno lo va haciendo, y esto no lo haríamos también sin la apertura de los propietarios. Eso también hay que destacarlo. Claro. Eso es lo importante también. Ahora, se aplican técnicas, me imagino, ¿verdad? Que esto no pasa solo en nuestro país, sino en todas partes del mundo, ¿verdad? Se aplican técnicas de afuera también aquí en nuestro país. Van de a poco desarrollando, aplicando eso que funciona así en otros países. Sí, de hecho, WSS tiene un programa a nivel mundial. A nivel mundial, ¿verdad? Y son ese tipo de prácticas las que nosotros adaptamos a nuestro país, ¿verdad? Y vamos haciéndole el seguimiento. Todo esto es una cuestión de un continuo aprendizaje, ¿verdad? No hay una receta única, y el propietario espera siempre una solución inmediata e instantánea, ¿verdad? Que en la mayoría de las veces solía ser rifle sanitario. Pero hoy, al ver los resultados de las cámaras trampa, el mismo propietario siente un orgullo al ver que hay un yaguareté en su propiedad, entonces, bueno, opta por las otras medidas. ¿Cómo sería el rifle sanitario? ¿Matarlo directamente? Matarlo, así es como funcionó durante mucho tiempo, ¿verdad? Con rifle inclusive con veneno, ¿verdad? Inclusive se usó mucho tiempo estrinina y otro tipo de venenos para la eliminación, ¿verdad? Sí, no había opciones. Nuestro programa, como dice Ángel, comienza con el tema de monitoreo. Primero le mostramos toda la fauna que tiene, las poblaciones de felinos que tiene,
y luego además en paralelo va acompañado también con una parte de asesoramiento y capacitación a la gente que trabaja con él, porque de manera a que esos registros de mortandad puedan ser realmente veraces, es decir, demostrarle que si es una mortandad por felino o es una mortandad por picadura de serpiente o es por algún otro motivo. Entonces, inclusive poderlo diferenciar de un ataque de tigre o un ataque de puma, ¿verdad? O sea, todo eso va acompañado dentro de nuestro programa para poder trabajar con la gente, no solo con el propietario, sino que con la gente que día a día convive con los felinos dentro de los campos. Qué trabajo intenso tienen ustedes realmente, es un trabajo del día a día y me imagino que bueno, a final de año siempre realizan como un conteo, un sondeo, ¿verdad? De cómo les fue, así que sin duda que los voy a tener otra vez por acá. Yo les agradezco muchísimo por hablar de este tema, por ir desarrollándolo y sobre todo también resaltar, como dijo el señor Ángel, la apertura que tienen los propietarios de estas propiedades inmensas que tenemos en nuestro país y bueno, poder trabajar en conjunto, ¿verdad? Que una cosa que me gustaría dejar para el último, ¿verdad? Es muchas veces criticamos estas medidas, ¿verdad? De matar estos animales, pero muchas veces también no nos damos cuenta de que esta gente vive del ganado y varía muchísimo de acuerdo a la cantidad de ganado o lo que sea, es una pérdida importante, ¿verdad? Y también la visión del mundo rural es muy diferente la que la tenemos nosotros desde la ciudad de lo que ellos lo viven día a día, ¿verdad? Son dos mundos muy diferentes y cada uno tiene su vida el día a día ahí, ¿verdad? Entonces son realidades muy defender diferentes. los intereses, ¿no? De cada lado también. Sí, y lo que queremos demostrar es que nuestro lema como WCS es que todos podemos ser parte de la solución. Y entonces el tema es mostrar cuáles son las opciones, cuáles son las alternativas para poder hacer eso, como para ser parte de esa solución. Excelente, bueno, yo les agradezco muchísimo, Laura, señor Ángel también. Nosotros con esto, bueno, los esperamos nuevamente para seguir hablando, porque es un tema para seguir y seguir hablando, sin dudas, para ir desarrollándolo a medida que pasan los meses, ¿verdad? De acuerdo a los resultados que van teniendo desde WSS y también para seguir hablando acerca de una ley que es necesaria, ¿no? O que ya está. De hecho, existe la ley 5302/14, que es la de protección al jaguar. Y bueno, nosotros estamos trabajando en el protocolo, tenemos un plan de manejo para poderlo implementar. Y bueno, seguimos trabajando con eso. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, era parte de lo que manifestaba el señor Ángel Bruschetti, de WSS, Laura Villalba también de WSS.